Jóvenes, buenas tardes. Soy el profesor Denis. Vamos a desarrollar un tema más correspondiente al curso de geometría, aplicaciones de la congruencia de triángulos. ¿Basado en qué? En 4 teoremas, haciendo uso de lo que es congruencia de triángulo. ¿De qué manera podemos demostrar lo que se cumple en estos 4 teoremas? Entonces decimos, si OP, te das cuenta que OP ¿qué es? Bisectriz. ¿Por qué es bisectriz? Porque tiene dos ángulos. Este ángulo AOB lo ha dividido en dos ángulos de igual medida. Entonces, si OP es bisectriz, entonces de P al lado A y al lado E, ambos lados equidistan de este punto P. Si equidistan de este punto P, ¿pero de qué manera? De manera perpendicular. ¿Sí? Si es bisectriz, se cumple eso. O también puede... Entonces, es la importancia. Si te dicen que es bisectriz, entonces esos dos puntos equidistan del punto que está ubicado en la bisectriz. Si equidistan, ¿qué se dice? Que estos lados son iguales. Entonces, de la figura, pones acá, de la figura, ¿qué se dice? Si OP es bisectriz, si OP es bisectriz, ¿de qué? Del ángulo, de la medida del ángulo, ¿sí? Del ángulo. ¿Qué ángulo? AOB. AOB. ¿Qué se cumple? Profesor, ¿se va a cumplir esto, mis jóvenes? Se cumple esto, Se cumple que AP es igual a PB. ¿Qué también se cumple, jóvenes? Que AB, OA es igual a ¿quién, jóvenes? A OB. Jóvenes, y eso también se puede cumplir de esta manera. Ustedes se dan cuenta que para el triángulo AOP y el triángulo POB tienen características que se parecen. Mira, por ejemplo, esta hipotenusa para ambos es igual, pero te das cuenta también que alfa más 90 más un ángulo, vamos a ponerle acá, por ejemplo, beta, los tres, ¿cuánto suman? 180. Y también te das cuenta que en el otro triángulo AOP, 90 más alfa, 90 más alfa, ¿quién falta para sumar 180? Ah, profesor, falta este ángulo. ¿Y este ángulo quién es? Es beta. ¿Y te das cuenta? ¿Qué te das cuenta, campeón? Que estos dos triángulos son congruentes. Mira, al ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Y también ahí determinas que estos lados también son iguales. Si acá le pones B, acá también le pones B. Y te das cuenta de esa manera. Y así también vas determinando eso, ¿no? Y también ahí te compruebas que también estos lados de acá, estos de acá también son iguales. Y ahí le puedes poner, por ejemplo, le puedes poner esto, ¿no? Mira. No, para este lado no le vas a poner esto, mira. Porque si tú le pones lo mismo que este en el va a decir que la hipotenusa nunca puede ser igual a un cateto, ¿no? Entonces le vas a poner una bolita determinada, ¿no? O también de esta manera, ¿no? ¿Qué le dice acá? Ahí también, ¿ves? Entonces, por la congruencia también se puede determinar que estos lados son iguales, ¿no? Entonces vamos al teorema de la base media. Profesor, si PQ pones acá, por ejemplo, de la figura
Dice, si PQ, el segmento PQ es base media. ¿De qué, profesor? Del triángulo, pones acá un símbolo de triángulo. Vas a poner para este lado. Del triángulo ABC. ¿Qué se va a cumplir, campeón? Si es base media, ¿qué se va a cumplir, campeón? Entonces, profesor, si es base media, si PQ es base media, entonces, por ejemplo, se va a ubicar en el punto medio de los lados. Se va a ubicar en el punto medio de los lados. ¿Qué se puede concluir, jóvenes? Profesor, ¿se cumple qué? Que PQ, para que sea base media, el segmento PQ debe ser paralelo al segmento AC. ¿Qué también se va a cumplir? Que PQ es igual a AC. ¿Es igual a quién? A AC entre 2. Entonces, ahí tienes lo que debes saber con respecto al teorema de la base media. ¿Sí? Teorema de la base media, ¿no? Pues ahí lo tenemos, Jóvenes, ahora vamos al teorema de la mediana. La mediana, cuando está o parte del punto de un vértice que es un ángulo recto, ¿qué se cumple, jóvenes? Entonces acá, de la figura, de la figura que sea con negrito para no perder la hilación de la pregunta. Pones acá, de la figura, lo mismo, jóvenes, de la figura, que se cumple. Si BM es mediana, si BM es mediana, ¿de quién, profesor? Del triángulo ABC. Pones acá el símbolo de triángulo para que diga siempre bueno. ABC. Profesor, ¿qué se va a cumplir, campeón? ¿Se cumple esto? Mira, a ver. Se cumple, si BM es mediana, se cumple que la mediana BM es igual a AC entre 2. Eso es lo que se cumple, campeón. La mediana es la mitad de ¿quién? De la hipotenusa. Tú sabes qué es hipotenusa. Siempre al frente del ángulo recto está la hipotenusa. Entonces ahí tienes el esto y listo, ¿no? Ahí está. Entonces, ahora vamos al teorema de la mediatriz. El teorema de la mediatriz también tiene una característica importante. Si L de la figura, mira, si L, ahora tengo la figura, si L, pones acá, si L, vas a poner si L1, es mediatriz, ahí vas a poner para que te quede bonito alcance acá, ordenado siempre. Si L es mediatriz, ¿qué se cumple? Si es mediatriz, ¿con respecto a quién? Con respecto a E. Si es mediatriz del segmento AB. Si M es mediatriz, ¿qué se cumple? Entonces, va a bisecar en el segmento AB en el punto medio, pero de manera perpendicular. Se dice de manera perpendicular. Jóvenes, ¿qué se dice? Que esto lo divide en dos segmentos de igual medida. Entonces, aprovechando que es mediatriz,
de AB, de manera, sabes que forma un ángulo de 90 grados, que se cumple, que AM es igual a B. Y también te da la facilidad de que determinamos si P, pones ahí, ubicas un punto P en la recta acá, L1, la parte superior. ¿Qué se hace? Al unir P, pero para eso P pertenece a L1. Con el punto extremo de AB, ahí tiene. ¿Qué se cumple, jóvenes? Al unir esto, ¿qué se cumple, jóvenes? Se cumple que se va a formar un triángulo isósceles. Si se forma un triángulo isósceles, jóvenes, estos ángulos, ¿cómo son? Profesor, son iguales. Entonces acá a este lado decimos, si acá es alfa, acá también es alfa. Y también date cuenta, mira, 90 alfa, beta, 90 alfa, beta. Entonces, ¿qué se cumple también? Que también la mediatriz determina también cumple como de la función de una bisectriz. Ahí está. Entonces, si AP dice que se va a cumplir, jóvenes, se va a cumplir que se cumple que AM es igual a MB. Eso se cumple, jóvenes. ¿Qué más? Que la medida del ángulo APM es igual, acá le pones, es igual a ¿quién? A la medida del ángulo MPB. Eso también se cumple, jóvenes. ¿Qué más? Y también se va a cumplir, jóvenes, se va a cumplir que el triángulo APB es isósceles, es un triángulo isósceles. El triángulo es isósceles. Si APB es isósceles, entonces se cumple que el triángulo APB es un triángulo, pones acá para completar, es un triángulo isósceles. Le pones ahí bonito, isósceles. Entonces, ahí tenemos dos características que nos va a ayudar cuando se presenta en el problema lo que es una mediatriz. ¿Sí? Se presenta una mediatriz. Entonces, teniendo conocimiento de la base media, bisectriz y sus respectivas características también del teorema de la mediatriz, vamos a resolver el primer ejercicio. Dice, en el gráfico, calcúlame X. Profesor, ¿qué presentamos a una bisectriz? En el rayo que representa una bisectriz hay dos puntos que equidistan con respecto al punto ubicado en la bisectriz. Profesor, estos dos segmentos tienen la misma medida. Y nos damos cuenta que esos dos segmentos también se puede comprobar. ¿Por quién, profesor? Se puede comprobar por la aplicación. Es un tipo de aplicación de manera directa. La aplicación te ayuda a actuar de manera directa. Pero también, si no te recuerdas, aplicas tu congruencia. Mira, ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Y ahí también determinas que el triángulo AOP es congruente al triángulo POD. ¿Qué caso, campeón? ¿Qué caso? Profesor, el caso ángulo, lado, ángulo. Ahí está, jóvenes. Eso también puedes aplicar si no te acuerdas del teorema de la bisectriz. Y si te acuerdas del teorema de la bisectriz, ¿qué dices? Como equidistan de un punto que se encuentra en la bisectriz,
Estas dos longitudes, ¿cómo son? Son iguales. Entonces, ¿qué dices acá también? Por el teorema de la bisectriz. Entonces, dos maneras de hacerlo, ¿no? Por el teorema de bisectriz que decimos x al cuadrado es igual a 9 y x es igual a 3. Ahí lo tienes, ahí lo tienes, ahí lo tienes. Ahí está. Profesor, pasemos al segundo ejercicio. En el gráfico BM, ¿qué es, profesor? Es mediana. Entonces, si es mediana y parte de un ángulo recto hacia el lado opuesto a AC, que es la hipotenusa, que se cumple por el teorema de la mediana. Profesor, se cumple por el teorema de la mediana. Se va a cumplir, ¿qué se cumple? Profesor, se va a cumplir, ¿qué jóvenes? Vamos. Se va a cumplir que BM es la mitad de la hipotenusa. Ah, profesor, pero nos piden AC, entonces lo relacionamos. Profesor, decimos esto, mira, BM es igual a la mitad de AC. Pero BM, ¿cuánto vale? Profesor, vale 3. AC sobre 2. Este 2, ¿cómo pasa, campeón? Pasa a multiplicar. Entonces, AC es igual a 6. Ahí está. ¿Ves? AC es igual a 6. Pasemos al tercer ejercicio. ¿Qué nos dice? En el gráfico AC vale 10. Nos dicen que AC vale 10. Acá le pones AC vale 10. Ahí está. AC vale 10. AC vale 10. ¿Y qué nos dice? Ah, profesor, dice que AC vale 10. Y como vemos, P se ubica en el punto medio y Q se ubica en el punto medio, hablamos de base media. Ah, el teorema de la base media. Si el teorema de la base media, ¿qué nos indica? Que esto de acá, PQ, es paralela a AC. Y si es paralela y es base media, ¿qué se indica, profesor? Por el teorema de la base media. Acá pones teorema de la base media. De la base media. Teorema de la base media, ¿qué decimos, campeón? Decimos, ¿qué decimos? Profesor, decimos que, profesor, se va a cumplir. ¿Qué se cumple, profesor? Se cumple que la base media PQ, lo que nos piden, PQ, es igual a ¿quién, campeón? A AC entre 2. Sí, pero, profesor, ¿cuánto vale AC? ¿Cuánto vale? Vale 10. Entonces, este es 10 entre 2. Y concluye que PQ vale 5. Ahí está la respuesta de la pregunta 3. Pasemos a la pregunta 4. A ver, porque lo hemos borrado. Pregunta 4. Del gráfico L es mediatriz de AC. Si es mediatriz, ¿qué se va a cumplir? Cae de manera perpendicular. Y también que se cumple, profesor. Se cumple si es mediatriz. Este lado lo divide en dos longitudes de igual medida. Ahí está. ¿Qué más nos dice? Profesor, y nos dicen que AB es igual a PQ. Ah, profesor, AB es igual a PQ. Ahí está, nada más. Entonces, hay que aprovechar todo lo que nos ayuda, lo que cumple la función la mediatriz en un triángulo. Ah, profesor, como es mediatriz, también se puede hacer esto, joven. ¿Qué se hace? Se puede formar un triángulo isósceles uniendo P a P. Ahí lo tenemos. Unimos, ya está. ¿Y qué decimos, jóvenes? ¿Se dan cuenta? Si forma un triángulo isósceles, esto también es bolita. Si A, P, C es isósceles, ¿qué se cumple, jóvenes? Que los ángulos adyacentes o debajo, lo puedes conocer, recordar como que están debajo de los lados iguales.
pero así se de manera apropiada, adyacentes a dichos lados, estos ángulos, por ser un triángulo isósceles, son iguales. ¿Qué más, jóvenes? Profesor, el triángulo, este triangulito que está acá, tiene dos lados iguales. Si tiene dos lados iguales, ¿qué triángulo es? Ah, profesor. Si tiene dos lados iguales, ¿qué triángulo es? Es isósceles. Por eso dice, si el triángulo ABP es isósceles, es un triángulo, pones acá, es un triángulo isósceles. Isósceles. ¿Qué se cumple, profesor? Que la medida del ángulo APB es igual a la medida del ángulo ADP. Reemplazando la medida del ángulo APB es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto vale ABP? 80. ¿Por qué, profesor? Porque es un triángulo isósceles, tiene dos lados iguales. Por esos ángulos que están debajo, ángulos adyacentes a dichos lados que son iguales, estos dos ángulos son iguales. Entonces también vale 80. Ahí está. Vamos a hacer su rayita respectiva por este lado, para que te des cuenta que hemos aplicado. Ahí está. Ahí está. Profesor, ¿ahora qué vamos a aplicar? Profesor, nos piden hallar X y X. ¿Y eso dónde está, profesor? Está acá, mira. Vamos a trasladar ese triangulito, mira. Observa. Ahí está. Para este lado y lo hacemos así, mira. Con sus respectivos vértices. Ahí está. Mira, ve A, P y C. Y ahí lo ponemos, ¿no? Bolita, bolita, mire, te das cuenta, bolita, bolita. Y por acá, campeón, mira, tenemos acá un ángulo. ¿Y qué decimos? Ah, profesor, estos ángulos que están acá son ángulos interiores y hay uno exterior. Tú sabes que por la suma de dos ángulos interiores te da un exterior. Entonces, por la suma de dos ángulos interiores te da un exterior. Entonces, ¿qué decimos? X más X es igual a 80. Muy bien. Entonces, ¿qué dice acá? Por la suma de un ángulo exterior ¿qué se dice, campeón? La suma de un ángulo exterior, ¿qué se dice? Por la suma de un ángulo exterior, ¿qué se dice? O un ángulo exterior, ¿a qué es igual? Por la suma, sí, por ángulo exterior, pones acá, si no también, mira, vamos a borrar acá. Por ángulo exterior, por ángulo exterior, por ángulo exterior, ¿con respecto a qué? Al triángulo APB, ¿qué se dice? Profesor, se dice esto. ¿Qué se dice por ángulo exterior en el triángulo? Que este ángulo exterior es igual a la suma de dos ángulos interiores que no están juntos a este ángulo. Entonces, ¿qué dices? X más X es igual a 80. Profesor, 2X es igual a 80. Ahí puedes determinar. X, ¿qué valor tiene que tomar para que sea 80? O también X pasa a dividir y X vale 40. Bueno, jóvenes, espero haber colaborado con tu aprendizaje. Y ha sido de mucho una tarde de aprendizaje. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.